La oscuridad cayó sobre la preparatoria Northwood. Era una noche sin luna y el viento susurraba secretos a través de las ramas de los árboles. Las sombras se extendían por los pasillos vacíos, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Cada rincón parecía esconder un misterio. Un escalofrío se instaló en el aire, poniendo la piel de gallina a cualquiera que se atreviera a quedarse. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Susurros resonaban por los silenciosos corredores, apenas audibles pero inconfundibles. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Historias que pasaban de estudiante a estudiante, cada una más aterradora que la anterior. Los rumores se esparcían como un incendio, alimentados por el miedo y la curiosidad. Hablaban de la chica del baño, una figura envuelta en misterio y tragedia. Su historia era un eco persistente en los pasillos de la escuela. Su leyenda se cernía, un escalofriante recordatorio de una tragedia que quedó atrás. Decían que su espíritu nunca había encontrado paz. Algunos lo descartaban como un cuento tonto, una simple leyenda urbana, pero otros sabían la verdad, o al menos eso creían. Sentían un escalofrío recorrer sus espinas cada vez que pasaban junto al baño del tercer piso. Era un lugar que evitaban a toda costa, especialmente después del anochecer. Era allí, decían, donde ella residía. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapando su espíritu en un ciclo interminable de dolor. Atrapada para siempre entre esos fríos muros de azulejos, su presencia era una constante, un recordatorio de que algunas historias nunca terminan. Los estudiantes sabían que, aunque no la vieran, ella siempre estaba allí, observando, esperando. Su nombre era Sara. Era una chica tranquila, de ojos bondadosos y corazón tierno. A Sara le encantaba leer, siempre con la nariz metida en un libro. Encontraba consuelo en las historias de tierras lejanas y criaturas fantásticas. Esos relatos le ofrecían una vía de escape de la dura realidad de la preparatoria. Sara era terriblemente tímida. La cacofonía de los pasillos abarrotados la abrumaba. A menudo almorzaba sola, perdida en sus libros. Su carácter tranquilo la convertía en un blanco fácil. Los chicos populares la veían como una marginada, un blanco fácil para sus crueles bromas. El tormento comenzó sutilmente, susurros a sus espaldas. Al principio eran apenas perceptibles, como un murmullo lejano que se desvanecía en el aire, pero con el tiempo esos susurros se volvieron más persistentes, más insidiosos, como si cada palabra fuera un veneno que se filtraba en su mente, notas deslizadas en su pupitre, llenas de palabras crueles. Cada nota era un recordatorio de su soledad, de su aislamiento. Las palabras se clavaban en su corazón como dagas, dejándola herida y vulnerable. Luego comenzaron las risas, burlas abiertas en los pasillos, resonando en sus oídos. Las risas eran como un eco constante, una melodía cruel que la seguía a todas partes. No podía escapar de ellas, no importaba cuánto lo intentara. Sara se retraía cada vez más en sí misma, en su santuario de palabras e imaginación. Los libros se convirtieron en su refugio, un escape a mundos donde el dolor no existía, donde podía ser cualquier cosa menos la chica que todos despreciaban. El baño de la escuela se convirtió en su refugio. Era el único lugar donde podía estar sola, lejos de las miradas y los comentarios hirientes. Era una habitación pequeña y anodina, pero para Sara era un santuario, un lugar donde podía dejar caer su máscara y ser ella misma, aunque solo fuera por unos momentos. Sin embargo, entre sus muros, Sara encontraba unos momentos de paz. En esos breves instantes podía respirar, podía pensar, podía soñar con un futuro mejor. Se encerraba en un cubículo con las lágrimas corriéndole por el rostro. Cada lágrima era una liberación, una forma de purgar el dolor que sentía en su interior. Deseaba que el tormento terminara. Soñaba con el día en que las risas y los susurros cesaran, en que pudiera caminar por los pasillos sin sentir el peso del desprecio sobre sus hombros. Anhelaba un amigo, una sola alma que la comprendiera. Alguien que pudiera ver más allá de las apariencias, que pudiera entender el dolor que llevaba dentro. En su corazón mantenía la esperanza de que algún día encontraría esa alma gemela. Un día, el acoso alcanzó un punto álgido. Un grupo de estudiantes arrinconó a Sara en el pasillo. La empujaron, burlándose de ella con crueles insultos. Sus libros se esparcieron por el suelo. Humillada y con el corazón roto, Sara huyó a su santuario.
Se encerró en un cubículo con la risa cruel de sus torturadores resonando en sus oídos. El peso de sus palabras, el tormento incesante, se volvió insoportable. En aquella pequeña y fría habitación, Sara tomó una trágica decisión, una que la ataría para siempre a esos mismos muros. Los días se convirtieron en semanas. Los susurros sobre el destino de Sara se extendieron por la escuela. Los estudiantes comenzaron a notar sucesos extraños en el baño del tercer piso. Las luces parpadeaban, los grifos se abrían y cerraban solos. El aire se volvía denso, espeso por una presencia invisible. Entonces comenzaron los avistamientos, visiones fugaces de una joven de ojos tristes. Aparecía en el reflejo del espejo, su imagen desvaneciéndose tan rápido como aparecía. La leyenda de la chica del baño había nacido. Surgió un reto entre los estudiantes más valientes, un ritual para invocar el espíritu de Sara. Era un juego de niños, alimentado por la bravuconería adolescente y la curiosidad morbosa. Se reunían en el baño por la noche. 3 golpes en el tercer cubículo, su supuesto santuario. Cantaban su nombre 3 veces, sus voces resonando en la quietud. Luego, le hacían una pregunta. Cualquier pregunta. La respuesta, decían, aparecía en el espejo del baño, garabateada con agua que goteaba. Muchos intentaron el ritual. La mayoría se encontraron con el silencio, su miedo infantil dando paso a una risa nerviosa. Pero algunos, según contaban, se encontraron con algo realmente aterrador. El aire se volvía gélido. Un escalofriante susurro les rozaba los oídos. ¿Por qué? Y entonces la veían, de pie detrás de ellos en el reflejo del espejo. Sus ojos, llenos de una profunda tristeza, los miraban fijamente. Una sola lágrima rodaba por su mejilla, dejando un escalofriante rastro en sus mentes. Las historias se extendieron como la pólvora. Algunos las descartaban como bromas, elaborados cuentos inventados para llamar la atención. Pero otros, los que habían experimentado los extraños sucesos de primera mano, sabían que había algo más. Llevaban consigo el recuerdo de la presencia de Sara. Hablaban de ella no con miedo, sino con una nueva comprensión. Comprendían el dolor que la había llevado a aquel acto final y desesperado. Se convirtieron en susurros vivientes de advertencia, instando a los demás a elegir la bondad por encima de la crueldad. La leyenda de la chica del baño servía como un escalofriante recordatorio. Hablaba del impacto duradero de nuestras acciones. Ponía de manifiesto las cicatrices invisibles que las palabras pueden dejar en un corazón tierno. La historia de Sara trascendía las fronteras de la vida y la muerte. Se convirtió en un símbolo del sufrimiento silencioso que muchos soportan. Su presencia, aunque intangible, servía como un faro. Llamaba a la empatía, a la comprensión, a un momento de reflexión en un mundo que a menudo parecía sordo a las súplicas de los vulnerables. La preparatoria Northwood quedó cambiada para siempre. Era como si una sombra invisible se hubiera asentado sobre el edificio, afectando a todos los que cruzaban sus puertas. Las risas en los pasillos parecían un poco menos despreocupadas. Los estudiantes, que antes se movían con una ligereza juvenil, ahora caminaban con una cautela palpable, como si cada paso pudiera desencadenar un recuerdo doloroso. Los susurros tras las manos ahuecadas transmitían una nueva conciencia. Cada conversación en voz baja era un recordatorio de la tragedia que había sacudido a la comunidad, un eco de la pérdida que todos compartían. El legado de Sara perduraba, no en la forma de un espíritu vengativo, sino como una silenciosa petición de bondad. Su imagen en el mural de la memoria era un faro de esperanza, una llamada a la empatía y la compasión. Su historia recordaba a todos que incluso los actos de crueldad más pequeños pueden tener consecuencias devastadoras. Las páginas de su diario, llenas de pensamientos no compartidos y sueños no realizados, eran un testimonio de la fragilidad de la vida y la importancia de la bondad. Les instaba a mirar más allá de la superficie, a ver la humanidad en los demás. En cada gesto de consuelo, en cada mano extendida, se encontraba la esencia de lo que Sara había querido transmitir, que la verdadera fuerza reside en la bondad y la comprensión. Porque entre los muros de la preparatoria Northwood, el recuerdo de Sara perduraba, un solemne recordatorio de que a veces los mayores horrores no son sobrenaturales, sino demasiado humanos. Su memoria era un llamado constante a la acción, una invitación a ser mejores, a ser más amables, a ser más humanos.